Buenas tardes, desde Sports Laveu, con la presencia de un profesional del fútbol actualmente, Luis López, jugador del Zaragoza. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas. Todo bien, todo bien. ¿Sí? Un placer estar aquí. Muchas gracias por venir. Perico de toda la vida, ¿no? ¿Cómo empezaste? Bueno, yo empecé jugando en el Nàstic de Manresa y con 8 años hicimos un partido amistoso con el Español y bueno, el entrenador habló con mis padres que quería que fuera a probar ahí al Español y entonces pues bueno, durante una semana fui a entrenar y entonces pues el entrenador dio como el sí a mis padres de que me querían, de que quería que estuviera con ellos y fue así, fue bastante rápido porque era el principio de la temporada y ese año ya me incorporé con el Español, con el Benjamín A. Yo era de primer año, pero como ya te digo, todo se aceleró un poco, pues empecé en el Benjamín A y bueno, después de mucho tiempo, pues hasta llegar al primer equipo. ¿Cuántos entrenadores has tenido en el club que le ha dicho, hostia, este tío me ha marcado? A ver, hay varios y luego hay etapas, ¿no? Cuando eres más pequeñito, pues aparecen unos, luego otros, pero sí que recuerdo de joven, bueno, de pequeño, el entrenador que me fichó, porque al final te da la oportunidad de ir a un club donde todos los niños que juegan a fútbol creo que desean ir. Al final, pues poder estar en españoles con 8 años es un privilegio. Y bueno, es Yacine, él fue el que me firmó y el que vio algo en mí que le hizo que pudiera estar en su equipo. Y luego, pues ya te digo, hay varios entrenadores, ¿no? Pero luego cuando ya vas creciendo te vas dando cuenta de más cosas o... ¿De dónde estás? De ¿no? dónde estás realmente o cómo se gestionan las cosas dentro de un vestuario o el entrenador que te puede enseñar un poquito más o lo que sea. Creo que tengo que destacar a David Gallego, que he pasado muchos años con él en la etapa de juvenil y de Español B, incluso en el primer equipo. Y creo que ha sido un entrenador en el que a mí me ha aportado muchas cosas y me ha hecho crecer mucho, mucho. Llegó al primer equipo, David Gallego, ¿no? Sí, llegó al primer equipo, él estuvo el año después de clasificarse para Europa League, en la que teníamos la fase previa de clasificación, nos clasificamos y luego sí que es cierto que al final, pues bueno, la pretemporada fue más corta de lo habitual, habían partidos entre semana, luego empezaba la liga, fue un año duro que al final, pues bueno, acabó destituido, hubieron otros 2 entrenadores y el Español tristemente descendió a segunda división, pero bueno, que ahora ya vuelve a estar en primera división dando guerra. Sí. Te iré a jugar a los campos pues, de tierra, algunos y tal, a encontrarte en el Cornellá, un cambio bestial, ¿no? Sí, yo al final aún toqué algún campo de tierra, no muchos, pero me tocó vivir en campos de tierra y a ver, ya te digo, se me ponen hasta los pelos de punta, pero la sensación esa de que todo niño quiere jugar al fútbol y, bueno, que le gusta, ¿no? Y quiere jugar a fútbol y siente esa pasión por el deporte, por este deporte, creo que lograr algo así es algo grandioso y que lo tienes desde un sueño desde pequeñito y que al final pues cumplirlo te da una satisfacción y una alegría muy grande. Tu sueño realizado, debutar en primera, ese día fue de piel de gallina. Sí, tal cual. Al final... ¿Debutas dónde? Debuto en Eibar en Liga. Había debutado antes en Copa del Rey, pero en Liga oficialmente en Primera División en campo de Eibar. Y fue una situación un poco, pues, no inesperada, pero habían varios centrales en el primer equipo, yo estaba en el filial, sí que había hecho ya alguna pretemporada con el primer equipo, estaba en su dinámica de entrenamientos día a día. Y bueno, los centrales por ciertas circunstancias, por lesiones, a sanciones, tuve que jugar, que por cierto Rubi y su cuerpo técnico fue el que me dio la oportunidad de debutar en aquel momento. ¿Te habrás encontrado con él esta temporada? Sí, así es. Y bueno, pues al final el debut no fue el mejor esperado porque perdimos 3-0, pero bueno, para mí ya te digo una ilusión y un sueño hecho realidad.
temblando ese día, los nervios, ¿cómo iban? Bueno, yo creo que era un poco más el prepartido y el hecho de las ganas de que llegara ya, ¿no? El hecho de poder hacerlo realidad y el poder disfrutar de ese momento en el equipo donde yo siempre he estado y había estado y poder hacerlo por fin realidad después de tanto tiempo que lo piensas, cómo será, cómo va a pasar o qué vas a sentir y al final pues con ganas y esos nervios previos de que pudiera estar dentro del campo y disfrutar. A perder el día te quedas en el primer equipo, ¿no? Sí, acabamos ese año donde yo aún pertenecía al Español B, seguía en dinámica, jugué varios partidos y al año siguiente yo ya subo al primer equipo y bueno, como te digo, pues situaciones en las que el equipo empieza jugando con David, porque hay muchos partidos, hay previas, hay de Europa League, hay Liga, luego las cosas no acaban de ir del todo bien, se va destituido y al final, pues bueno, después de varios entrenadores también tengo una etapa en la que voy desde enero a junio, que luego se alargó por tema COVID, pero voy a Tenerife cedido, que creo que es una experiencia en la que sumo muchísimo en mi carrera y personalmente creo que también, porque yo siempre había soñado el español. Entonces yo había conseguido el hecho de poder debutar en el club donde siempre he estado y había estado, pero era un choque de realidad decir, vale, ahora tienes que salir, irte a otro club, defender otra camiseta, conocer nuevos compañeros, adaptarte a una ciudad nueva y ponerme un poco a prueba, ¿no? Porque al final hubiera sido muy bonito poder haber estado toda mi vida en el español, pero es algo muy difícil de conseguir y creo que al final pues, no es solo español, sino que hay otros muchos clubes con muchísima historia y mucho recorrido en el que te pueden dar la oportunidad de crecer como jugador y también tener esa experiencia de salir de tu ciudad o de tu zona de confort. ¿Vuelves al Español? Vuelvo al Español, ya ellos habían descendido, me siento partícipe, o sea, descendimos. Y entonces, pues bueno, se hace un proyecto en el que el equipo tiene que subir sí o sí, en el que se retienen a muchos jugadores o prácticamente a todos del año que se desciende, y eso es algo difícil de conseguir. Al final, a nivel salarial o de que los jugadores quieran jugar en segunda división para poder subir al equipo otra vez. Y al final, pues, es un año muy bueno, con situaciones delicadas, donde hay tramos que es difícil ganar cada semana, de que vas a campos donde no estás acostumbrado a jugar, donde los rivales quieren ganar al Español en segunda división. Y entonces, pues, con varias participaciones durante el año, o sea, con minutos de juego, el equipo asciende y volvemos a primera división. Y a partir de ahí yo tenía un año más de contrato y el equipo pues se propone o se intenta hacer lo más competitivo posible para la primera división y entre negociaciones y con mis representantes y alguna que otra oferta de algún club, pues decidimos acabar mi etapa en el Español y así ya fichar por el Zaragoza. Duro dejar el Español, pero una alegría es fichar por un club como el Zaragoza, me imagino también. Pues sí, porque al final creo que son dos clubes con mucha trayectoria, que son históricos de primera división, aunque el Zaragoza ahora lleve años en segunda. Y para mí era un cambio pues triste, porque al final yo quería, ¿no?, lograr ese sueño que tenía desde pequeño, aparte de debutar en el primer equipo, pues estar muchos años allí, porque al final he estado gran parte de mi vida en ese club y lo siento y lo he sentido siempre, pero a la vez era un paso importante en mi carrera para poder crecer como jugador y igual pues tener esas oportunidades o ese crecimiento que no había podido tener en el Español en el primer equipo. Has jugado muchos partidos, ¿no?, en el Zaragoza este año. Sí, he tenido muchas participaciones donde, bueno, pues había un poco de todo, ¿no? Situaciones un poco más delicadas, muy buenas victorias donde el equipo se ha mostrado muy
muy superior en ciertos aspectos al rival y entonces pues bueno, consigues una victoria muy tranquila o muy plácida. Pero bueno, ha sido un año de muchos altibajos, de que no hemos tenido regularidad en general y por eso no hemos podido optar por luchar por los puestos de arriba. Este año vais a saco a ver si subís, ¿no? Supongo. Y tanto ese es el objetivo. Al final, un club como el Zaragoza tiene que estar en primera división. Creo que hay mucha gente que sigue al Zaragoza, que hay mucha afición detrás que siempre está ahí empujando, ¿no? Que está animando, que viene al estadio, que sentimos su apoyo y que creo que por la ciudad y por el club debemos dar ese pasito adelante y poder subir al Zaragoza a primera división. Un delantero centro que hayas dicho, joder, qué tío. Pues... Has marcado bastantes, ¿no? El que más me sorprendió, sinceramente, por el que me toca en mi posición, fue Benzema. Un día en casa, en el Español, no sé, o sea, era un día en el que, aparte de lo grandísimo jugador que es, le salía todo. Entonces, pues bueno, a mí me sorprendió muchísimo porque era muy difícil de marcar. Se metía en zonas intermedias donde no podía ir porque si salía me cogía en la espalda. Si iba un poquito antes me recortaba o me hacía una finta. O sea, yo creo que con el que más he sufrido y más admiración he tenido en algún rival de delantero centro ha sido a Benzema. Porque el míster que te dice, tienes que marcar a este señor y tienes que hacer esto, tienes que hacer otro, o búscate la vida y... Bueno, al final, pues, como se estudia igual a los rivales, también se hace a nivel individual. Y entonces, pues, tú tienes ciertas características del jugador, movimientos que suelen hacer habitualmente, remates que suele buscar, zonas de remate en el área. Bueno, tienes cierta información en la que luego también te ayudan a poder solventarla tú defensivamente, pero luego hay que jugar y estar allí. Y entonces en cada momento pues luego hay que tomar decisiones, hay que decidir bien, hay que ejecutarlo bien. Tú puedes o deducir que tienes que saltar, pero luego tienes que hacerlo en el momento oportuno, tienes que cargar con el brazo. Bueno, hay ciertos matices en los que bueno, pues que no depende solo de haberlo estudiado, de haberlo trabajado, sino que luego hay que llevarlo a la práctica. Y decir, a ver si pita ya el árbitro de los 90. Bueno, yo lo disfruté mucho, aunque pudiera ser que dices, hay un jugador muy bueno delante y que te cuesta marcarle y que no estás cómodo y que te pone en dificultad. Yo lo disfruté muchísimo, porque al final estás jugando contra el Real Madrid, sabes de la calidad que tienen estos jugadores. Evidentemente. Y jugar o poder defender a Karim Benzema con el club donde siempre has estado, en tu estadio, pues para mí era una gozada. Entonces, pues bueno, lo disfruté mucho, la verdad. Sí, todo un placer. Hombre, y tanto, sí, tal cual. ¿Cambia mucho la metodología del Español a Zaragoza? Bueno, yo creo que cada club tiene un poco su ADN, ¿no? En el Español, al final, después de tantos años, pues yo me lo han inculcado muchísimo, ¿no? Ya te digo, desde los 8 hasta los 24, pues son unos cuantos años teniendo esas características, esos valores, esa importancia de las cosas donde siempre se repetían, ¿no? Y luego vas a otro club en el que tienen valores igual, que tienen importancia en algunos aspectos, en otros, que pueden ser o no ser los mismos, pero cada uno tiene los suyos. Entonces, pues bueno, diferente es porque estoy acostumbrado o estaba acostumbrado a uno y ahora este año pues me he intentado adaptar e inculcar esos valores, esas ideas, esa manera de vivirlo en Zaragoza que al final transmiten y que intentan transmitirte desde el club, el cuerpo técnico, los compañeros que son de allí y toda la afición. ¿Qué tal la afición? Te iba a preguntar por ello ahora, ¿qué tal? Yo te fui a ver contra la Girona y había una gente... Bueno, al final hay una masa social muy grande a nivel que ven los partidos tanto por la televisión como que se desplazan a los estadios visitantes y como no en la Romareda. Entonces, pues la afición siempre nos empuja, nos intenta dar lo mejor de sí. Entendemos pues que bueno, que ha sido un año de, como te decía, ¿no? De irregularidades
y de que al final pueden mostrar su enfado, su cabreo. Es una manera que tienen ellos en el estadio de transmitir lo que sienten, y es totalmente lícito y lógico de que lo puedan hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros en el campo y cuando nos vamos fuera sentimos su apoyo, lo que nos transmiten, el cómo vibra la Romareda cuando se mete un gol, cuando hay una falta, y la verdad que yo creo que es una parte muy importante para poder conseguir el subir a Primera División. Un estadio que hayas dicho, cuyo, ¿qué estadio? Han habido muchos que me han sorprendido, pero en los que haya podido estar, sí que es cierto que particularmente el del Español me parece espectacular. Muy bonito. Aparte de que ya hace años, ¿no?, que ha sido construido, pero que es prácticamente nuevo. Luego, como impresionante o como impactante, pues al final el Bernabéu no pude jugar, pero sí que estuve como, bueno, convocado, y en el Camp Nou jugué, y al final con tanta gente, no sé, el Camp Nou, un derbi, o sea, son inputs en el que te hace coger más de esto al estadio, ¿no? Pero luego San Mamés también, como ruge la gente allí, bueno, Campo del Betis, o sea, hay estadios que al final el fútbol mueve eso, ¿no? Que haya tanta gente que lo siga, que se llenen estadios de 90.000 personas y que tú te sientas un privilegiado allí siendo uno de los que está jugando y que está participando en esa fiesta, ¿no? Vale. En ese... Me comentabas el derbi Barça español. ¿Puede llegar a influir a un jugador mentalmente que te pegue una bulla? ¿O al final dices, bueno, ¿sabes qué? Me desinhibo, tiro y...? Yo creo que al final va con el jugador. El jugador tiene que saber o tiene que ser consciente de si a él le influye mucho y necesita desaparecer y no escuchar nada y no moverse sobre esos temas más sociales o de aficiones. Y luego hay gente que le sirve para motivar a los jugadores, que ven un derbi y les hace sacar lo mejor de sí. Entonces, pues yo creo que cada jugador necesita... Yo al final vengo desde pequeño jugando derbis, no en el Camp Nou, pero entonces, pues bueno, también era en el primer año en el que debuté, yo venía con muchísimas ganas, ilusión, y al final yo creo que el futbolista cuando está en el campo se olvida de todo lo demás y se dedica a jugar. Es cierto pues que puede influir un poquito más o un poquito menos. Cuanto menos te influya, si te perjudica, pues mejor. Y si te influye pero te ayuda y te beneficia, pues cuanto más mejor también. ¿Te toca marcar aquí en ese día? Pues estaba Luis Suárez. Sí, Bueno, sí. nada. Casi nada. Sí. De todo se aprende, ¿no? Hombre, y tanto. Sí, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho también ver partidos en el que, pues bueno, te fijas también en los centrales, en cómo se mueven, en cómo resuelven situaciones, en los delanteros, en las cosas que pueden llegar a hacer para que luego no te pille de imprevisto, pues como te decía antes, ¿no? Estudiando a los rivales o también aprendiendo de lo que pueden hacer compañeros de posición en este sentido para poder tú también mejorar y crecer. Defínete como jugador. Bueno, creo que soy un jugador con mucho liderazgo, que creo que viene en mi personalidad. Luego creo que tengo buena salida de balón, me gusta sacar el balón jugado, meter pases filtrados, mantener la posesión. Y luego a nivel defensivo creo que soy un jugador bastante inteligente tácticamente, entonces me sé posicionar bastante bien para poder resolver las situaciones de manera efectiva. Entonces luego pues he sido guerrero, he sido duro en los duelos, pero luego aprendes pues, que en situaciones no puedes hacer faltas, que son peligrosas. El juego aéreo lo domino. Bueno, al corte voy bien. En ese sentido creo que soy un jugador en el que como central es bastante completo, sin destacar igual una faceta excepcional, pero un jugador bastante completo en todos los aspectos. ¿Tu meta? Mi meta, a mí la verdad que me gustaría poder primero dedicarme muchos años a esto. Creo que al final todo jugador quiere jugar en Primera División.
El año pasado viví un ascenso con el Español y la verdad que es una cosa muy bonita, y por qué no poder lograrlo aquí en Zaragoza y poder volver a jugar en Primera División, que sería todo un honor por el club en el que estoy, y porque al final el jugador quiere jugar en alto nivel y en la máxima categoría. Y cambiar de ciudad, de metodología. También has tenido el apoyo de tu pareja Sara, que te ha ayudado mucho también en ese aspecto, y conseguirás esa meta con su apoyo, supongo, también. Sí, yo creo que ha sido una parte fundamental, porque el año pasado hubieron cambios, tanto personales como deportivos, y creo que fue una decisión que costó, porque al final, pues bueno, son años con una persona o en un club, y entonces pues es difícil, pero creo que el cambio ha sido muy bueno. Positivo. Creo que también era hora de poder crecer fuera del Español, salir de esa zona de confort y poder experimentar pues en otras ciudades, en este caso Zaragoza, conocer compañeros nuevos, tener que llegar a un sitio como el nuevo. Y entonces, pues bueno, he tenido a Sara desde el primer día. Ella siempre me ha apoyado, me ha dejado tomar mis decisiones, me las ha respetado siempre sin ponerme un pero, y la verdad que el apoyo diario, porque ya te digo, este año ha sido un poco, pues bueno, de altibajos a nivel colectivo, pero también a nivel personal. Creo que ha sido fundamental para que yo esté a día de hoy disfrutando del fútbol, que me sienta con ganas de poder seguir jugando a fútbol y poder competir cada día para poder ser mejor y poder dedicarme a esto a muchísimos años. Y la verdad que se lo quiero agradecer, porque al final, pues bueno, parece que no, pero es algo importante. O sea, el jugador es el jugador, pero todo lo que envuelve el jugador hace que el jugador rinda mejor y que saque lo mejor de sí, y que pueda demostrar el nivel que tiene, y al final jugar a fútbol para poder disfrutar. La conozco y es buena gente, es buena gente. Luis, un placer. Muchas gracias, es un placer. Para esta casa es tu casa, y repito, un placer. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Gracias. Hasta luego.